mucho gusto poder invitar a la presentación de este libro que realicé en torno a una de las figuras más importantes de la poesía escrita en San Luis Potosí. Me refiero a José María Facha Otón, que por cierto habría que señalar fue sobrino de Manuel José Otón. El joven José María Facha publicó en el año de 1900 el primer libro de poesía erótica que se editó en el país. José Juan Tablada y Efrén Rebolledo, que son precursores también de esta temática en la poesía mexicana, hasta 1900 solo habían publicado poemas sueltos. A diferencia de los poetas señalados anteriormente, el joven potosino publica un libro que está compuesto de 29 sonetos de una factura excepcional. Es una poesía muy singular en el conjunto de la poesía escrita en México en ese periodo, que habría que señalar que es lo que se conoce como el periodo modernista, que consiste básicamente en un alejamiento formal de la tradición española y se presenta con un movimiento más bien que retoma cierta temática y sobre todo formalmente el tipo de versificación, los acentos que se utilizan corresponderían más bien a una tradición francesa, que son grupos que se conocen como el movimiento parnasiano, por ejemplo, a donde pertenecen poetas muy notables de la poesía francesa, pero que aquí en México se aclimata su estilo muy rápidamente y se vuelve ya una expresión propiamente hispanoamericana. El modernismo se dice que en la historia de la poesía en lengua española incorpora una nueva tradición, podríamos decirlo así, una manera hispanoamericana de escribir versos y de desarrollar toda una serie de propuestas estéticas que en el caso específico de América es encabezada por el nicaragüense Rubén Darío. Hay otros poetas sudamericanos como Leopoldo Lugones, que es un autor notable, muy importante de ese momento, y que podríamos detectar también como una influencia manifiesta en la obra del joven José María Facha. Es interesante entender que esta obra no fue bien aceptada en su momento, especialmente aquí en San Luis Potosí, en una investigación muy amplia, que es lo que se tradujo en el libro que ahora se presentará. En esa investigación solo pude encontrar en un periodo que yo trabajé que va de 1898 a 1902 una sola nota comentando el libro, que obedece a diversas razones. Señalaría solamente dos que me parecen significativas: la adscripción política de este joven poeta a los inicios del movimiento revolucionario. En 1901 se crea en la ciudad de San Luis Potosí lo que se llamó el Club Liberal Ponciano Arriaga, que el historiador norteamericano James Cockcroft define como los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. A este grupo pertenecían el joven José María Facha Otón, otro político muy importante de ese momento, Camilo Arriaga, junto con Juan Saravia, con Antonio Díaz Soto y Gama, y un grupo de potosinos muy ilustrados, porque eran una vanguardia intelectual, eran personas que habían tenido acceso a las lecturas más presentes de ese momento, más actuales, tanto de filosofía como de literatura, como de poesía y de otros temas que en ese momento eran muy importantes para la intelectualidad y para el pensamiento crítico mexicano. Entonces, esa es una de las razones por la que en San Luis Potosí posteriormente fue relegada su obra por su origen contestatario, podríamos decir, y por el otro lado la temática,
que es una temática explícitamente erótica, por supuesto a la manera de 1900, a la manera del llamado periodo también de fin de siglo, pero que se caracteriza por incorporar temas que resultaban muy provocativos. Tiene su justificación histórica si lo entendemos, que la construcción de México, el desarrollo de nuestro país fue en gran medida impulsado por un grupo de escritores, y pensamos en Guillermo Prieto, por poner un ejemplo paradigmático. Él era militar, era político y además era poeta. Entonces muchos artistas que participaron en la construcción del país, cuando llega la modernidad porfiriana, son excluidos y se da un enorme énfasis a la tecnología. Hay que tener en cuenta que es el tiempo de la luz eléctrica, de los automóviles, del teléfono, del gramófono y una serie de avances tecnológicos que poco a poco van haciendo que la actividad espiritual o la creación artística vayan perdiendo la importancia que habían tenido solo unas décadas atrás. Esto es lo que hace que el movimiento modernista en sus temas se vuelva muy provocador. No solamente rechazan la tradición castiza, sino que además incorporan temas como la sexualidad, lo diabólico, lo exótico, lo siniestro, lo que podría parecer horrible, a diferencia de una poesía que se imaginaba solamente de las cosas inmediatamente gratas o bellas. Se plantea otra estética, y en esta actitud encontramos la poesía de José María Facha Otón con su libro Idilio Bucólico, una de las aportaciones a la poesía modernista más importantes de ese periodo, que lamentablemente durante un siglo permaneció prácticamente desconocida. Algo notable en la vida de este joven poeta fue la brevedad que ocupó en el campo de la literatura nacional. Él es una especie de Rambo mexicano, guardadas todas las proporciones, porque su paso por la poesía como por la política revolucionaria es muy fugaz. A partir de 1898, cuando es estudiante, compañero en la Escuela de Leyes de Antonio Díaz Soto y Gama, inicia ahí su actitud antiporfirista. Al mismo tiempo comienza a madurar su poesía, de manera que en el año 1900 produce su obra más notable, que es el libro que ya había mencionado, que se titula Idilio Bucólico.